Introducción a tu clase. Bienvenidos a la clase al revés de sociales. Docente Yolanda Gallo Castrillón. En este video les voy a hablar de la conquista y colonización de América. Propósito: conocer el proceso mediante el cual los europeos tomaron posesión de tierras en América e impusieron su dominio sobre las poblaciones nativas. El descubrimiento de América es uno de los momentos más importantes en la historia mundial, pues inició el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a tierras americanas. Esto sucedió porque en España los reyes católicos, tras de recuperar algunas tierras dominadas por los musulmanes, se convirtieron en una potencia europea y fortalecida. Causas del descubrimiento de América. Primero, búsqueda de rutas comerciales hacia el continente asiático. Segundo, contaban con conocimientos científicos y técnicos. Tercero, tenían sed de riquezas y aventuras. Entre los descubrimientos más importantes estaba la brújula, el cuadrante, el astrolabio, el reloj de arena, entre otros. También contaban con carabelas con timón de mando que les permitió el uso de menos hombres para navegar. Otro descubrimiento importante fue la imprenta, que se conocía ya en Europa, junto con el papel, la tinta, y usaban mapas. Cristóbal Colón realizó 4 viajes en los cuales tuvo la oportunidad de explorar las costas del Centro y Suramérica. Consecuencias de dichos viajes y descubrimientos fueron económicos, por ejemplo, como la llegada de metales preciosos y nuevos productos a América. A nivel cultural, el conocimiento del mundo, y a nivel político, la formación de imperios coloniales y el conflicto por el control del mar. De acuerdo al Tratado de Tordesillas, los territorios americanos pertenecían a España y Portugal. Sin embargo, otros estados europeos se dieron parte en la colonización de América a partir del siglo XVII. A partir del siglo XV, los territorios y naciones indígenas fueron incorporadas por la monarquía española a través del descubrimiento y conquista de América, formando parte de un proceso histórico más amplio denominado mercantilismo, dando lugar al Imperio Español en América. A nivel social hubo un impacto por el descenso de la población indígena, la emigración y el mestizaje. La colonia. Durante la colonia, los españoles explotaron grandes cantidades de oro y plata en América. La corona española creó instituciones, estableció leyes y nombró funcionarios para gobernar sus nuevos territorios. La economía colonial se basó en la minería, la agricultura y el comercio. Para organizar la producción en las minas y las tierras, España instituyó varios sistemas económicos. Entre esos estaba un sistema llamado la encomienda, la cual consistía en que la corona entregaba cierto número de indígenas a un encomendero para que hiciera trabajos agrícolas, y los indígenas pagaban tributo en especie, trabajo o dinero. El encomendero debía protegerlos y garantizar su conversión a la fe católica. Los resguardos eran tierras que se entregaban con títulos de propiedad colectiva a las comunidades indígenas. Ellos las trabajaban y a cambio pagaban tributo a la corona. La mita fue una forma de explotación de mano de obra indígena. Ellos debían trabajar en minas, tierras o negocios de los españoles. Los españoles debían pagarles, pero muchos no lo hacían. La esclavitud. Ante la disminución de la mano de obra indígena, los españoles trajeron a personas africanas y los esclavizaron. De esta manera fueron sometidos y castigados cruelmente. Durante la colonia, la sociedad se dividió en varias clases sociales de acuerdo a su origen étnico. La mezcla que se presentó entre indígenas y españoles y africanos se les denominó mestizaje. El mestizaje fue la base de la sociedad colonial, en la que la Iglesia Católica tuvo mucha importancia. Durante la colonia, la sociedad se dividió en varias clases sociales de acuerdo a su origen étnico. La mezcla se presentó entre indígenas, españoles y africanos,
se le denominó mestizaje. El mestizaje fue la base de la sociedad colonial, en la que la Iglesia Católica tuvo mucha importancia. Ella se encargó de impartir la fe cristiana y se ocupó de la educación de clases altas en colegios y universidades. La estructura social estaba compuesta por españoles, que era la clase dominante, llamados también chapetones, criollos, que eran los españoles nacidos en América, eran comerciantes, mineros y hacendados. Tenían acceso a la educación, pero no al poder político. Después estaban los indígenas, que tenían muchas prohibiciones, no tenían acceso a la educación ni a cargos políticos. Llegaron a constituir la mayor parte de la población. En la base de la pirámide estaban los esclavos. Muchos sufrían abusos por parte de sus amos, desarrollaban trabajos físicos muy pesados. Durante la colonia, la mayor parte de la población era analfabeta. La educación estuvo a cargo de la Iglesia. No era para todos y se enseñaban pocos conocimientos. Solo se educaban a los hombres blancos en gramática, literatura, filosofía y teología. Las mujeres no tenían acceso a la educación. Algunas expresiones artísticas de la época fueron la pintura y el arte, dedicado a temas religiosos. Se pintaban retratos de las vírgenes, los santos y escenas bíblicas. También se desarrolló arquitectura religiosa representada en iglesias y arquitectura militar constituida por fortalezas. Algunos ejemplos son la Basílica de Popayán y el Fuerte de San Felipe de Cartagena, que existen actualmente. Al comenzar el siglo XIX, las colonias americanas decidieron buscar la independencia de la dominación española. En el siglo XVIII, el sistema colonial español entró en decadencia, a pesar de que la corona tomó medidas para mejorar el control de las colonias. La crisis económica y política de España condujo a la corona a hacer varias reformas en sus territorios. Estas repercutieron en el deseo de los americanos de conquistar su independencia. Una serie de reformas se dieron a conocer en un documento llamado Reformas Borbónicas, las cuales tenían el propósito de afianzar el dominio sobre las colonias y tener mayor control administrativo. Los Borbones tomaron las siguientes medidas. Primero, dividieron el virreinato del Perú mediante la creación de los virreinatos de la Nueva Granada y el Río de la Plata. Centralizaron el poder incrementando la burocracia, es decir, el número de funcionarios administrativos. Por tal razón, hubo reformas económicas en la creación de nuevos impuestos para el comercio de productos como el tabaco y el aguardiente. Reformas militares y religiosas que consistieron en la creación de un ejército y la expulsión de sacerdotes y jesuitas que se oponían a que el rey controlara los asuntos de la Iglesia Católica. Como consecuencias de las reformas, los criollos cambiaron su forma de pensar y se impusieron ante los españoles. Segundo, los indígenas perdieron sus tierras tras la expulsión de los jesuitas y quedaron desprotegidos frente a los comerciantes. Las clases menos favorecidas rechazaron a las autoridades españolas debido a las alzas en los impuestos. Surgieron movimientos de protesta contra el aumento de los impuestos. En varias partes del mundo ocurrieron acontecimientos que influyeron en la independencia de las colonias americanas. Todos ellos formaron un conjunto de factores externos e internos que provocaron el fin de la época colonial. Los invito entonces a seguir realizando consultas relacionadas con el proceso de independencia de nuestro país visitando los siguientes links. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.